Oiga, vamos a comenzar con un tema que sin duda se convierte en una de las noticias más importantes del día. Y Juana, Julio, quiero comenzar con usted, que es el de las marchas convocadas por la oposición ayer. Da la impresión de que hay un descontento generalizado independientemente de las ideologías políticas, ¿o no? Pues yo no sé si generalizado, pero sí es el descontento de un sector importante de la sociedad. Y, digamos, a efectos del gobierno o de cara al gobierno, me parece que lo más grave es que ayer quedó claro que a hoy la oposición tiene más capacidad de movilización en las calles que el propio gobierno. Las últimas convocatorias que ha hecho el gobierno utilizando pues todos los medios del Estado, que son muchos, han sido pues más pobres que esta, ¿no? Esta fue una movilización que hay discusión de qué tan multitudinaria fue. Pues yo creo que es claro que ha sido mayor que las movilizaciones que se ha esforzado el presidente Petro. ¿Le pareció multitudinaria? Yo creo que fue una movilización importante, digamos, le falta quizá para el adjetivo, pero fue una movilización importante, quizá la más grande que ha logrado sacar la oposición desde que comenzó el gobierno de Petro. Esto es especialmente grave porque parte de la estrategia política del gobierno de Petro era movilizar las calles. Si no se mueve lo del fiscal, lo de la fiscal, vamos a las calles. Si no se mueven las reformas, vamos a las calles. Eso lo ha dicho el presidente, por tanto es grave para el gobierno. Y del lado de la oposición, me parece, es verdad que movilizaron, y movilizaron más que nunca. Creo que con pocas excepciones, la derecha o la centroderecha en Colombia no ha sido de sacar gente a la calle de manera masiva, pero hace falta una agenda, una hoja de ruta, porque hasta ahora lo que escuchamos es oposición, que se caigan las reformas. Eso es legítimo, es válido, pero después de eso, ¿qué pasa? Y convocar a sectores más amplios de la sociedad. Yo creo que no fue la marcha más diversa. Yo creo que si logran convocar a sectores más diversos de la sociedad, esto va a tener más legitimidad. Yo ahí estoy Juana, en desacuerdo con Julio, porque bueno, yo sí creo que fue una marcha muy diversa y creo que nos mostró también ¿Diversa en qué sentido? El panorama de la composición de la derecha en este momento. Una cosa es la derecha partidaria, ¿no? La gente que hace parte de los partidos militantes y estas figuras políticas que salieron a marchar, pero la composición fundamental de una marcha es la gente que no hace parte de un partido político, sino lo que llamamos más el campo popular, ¿no? Lo que representa la gente. Fue muy interesante que mucha gente salió con imágenes de personajes de la derecha, pero internacional. No había gente con imágenes de figuras de la derecha colombiana, había gente con afiches, con dibujos de Milei, con afiches, dibujos de Bukele, haciendo referencia más a estos personajes de la derecha internacional que a personajes locales. Lo que también me hace preguntarme sobre la imagen del expresidente Uribe. ¿Usted cree que eso le quita validez a la No, todo lo contrario. Me parece que eso lo que hace es mostrar la diversidad de la derecha en Colombia en este momento, que es una derecha que no está encontrando referencias locales, sino referencias internacionales, y eso es muy importante para entender cómo está funcionando y qué es lo que quiere la gente y la gente de derecha en Colombia. Había, por ejemplo, banderas libertarias, y muy interesante lo que decían los libertarios que salieron a la marcha, que decían, es que salimos a convencer a la gente que está decepcionada del uribismo y del petrismo. Eso me parece que habla mucho de esa diversidad de esa marcha de ayer. Pero mire que ¿cómo vio esa convocatoria? No, mire que me voy a quedar con lo que decía Julio, que me parece interesante. Digamos, el mensaje, sí, salieron a la calle, pero los mensajes no eran muy claros. Y ayer un poco lo decíamos, se quejaban por los temas de seguridad ciudadana. En general eso es responsabilidad de los alcaldes. Se quejaban de, por ejemplo, decía ahora el senador Luna, que se quejaban de que estaban subiendo los precios de la comida, resulta que la inflación está bajando. Es decir, entonces me parece que el mensaje de la derecha, tanto la partidaria como la popular, voy a recoger el concepto de Juana, no es claro. O sea, necesita una agenda. O sea, si Pero había protesta también contra las reformas del gobierno. Pero si este es el punto de partida para consolidar una derecha que reemplace al gobierno en el 2026, no son claros los liderazgos, no es clara la agenda y no es clara la consistencia de ese movimiento. Pero celebro que haya habido garantías y que se hayan manifestado con tranquilidad. Miren que es un poco la misma crisis personalista de la izquierda, ¿no? Cuando ya un personaje como Uribe está tan desgastado que en algún momento le va a pasar a Petro lo mismo, ya empiezan a buscarse referentes en otro lado y necesidad de que haya un aire, y por eso salen las referencias a estos personajes internacionales y no a los locales. Pero sobre lo que dice Juana, en cada marcha de la izquierda, señores. Cada marcha de la izquierda colombiana hay una foto del Che Guevara, entonces eso no es de derecha o izquierda, ambos sectores salen con Pero estamos hablando de los referentes actuales, ¿no? Que eso es muy importante. Juana, nuestro segundo tema, y quiero comenzar a propósito con usted, es el de la reforma pensional.
no avanza, esa reforma pensional se nos va a envejecer ahí en el Congreso de la República y no avanza. Sí. Me gusta. Y no avanza, ¿por qué? Porque los congresistas no van simplemente porque de pronto se les olvida que estaban citados o porque simplemente hay un interés político en que no avance la reforma pensional. Entonces, estamos en un momento clave para esa reforma en el Congreso de la República que se juega a dos bandos. Entonces juega a hacer presión, no yendo a las sesiones y rompiendo el quórum para que no haya debate y no avance la reforma. Entonces ahí hay dos posibilidades. Se aprovecha, que es lo que siempre ha pasado en este país, en todos los gobiernos, y que este lo ha demostrado también, y es que mientras está esta fuerza que dice rompemos el quórum, no hay debate, se reparte mermelada por debajo para que sí haya quórum y finalmente haya debate. Entonces, el juego que siempre ha habido, después a la oposición diciendo, es que no se debatió, es que están pasando todo por decreto, pero no asistieron a los debates y decidieron tumbarla por esa parte. Entonces, las dos fuerzas son el constante trabajo del Congreso de la República en todos los gobiernos, que no sorprende, lastimosamente. Me gustó, Juan Eduardo, una columna del exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, el fin de semana, donde él dice, puede que políticamente esta estrategia sea legítima, pero es inconveniente. Porque, por ejemplo, nos quedamos sin conocer cuáles son los argumentos de la oposición sobre cuál debería ser la mejor reforma pensional, la mejor reforma a la salud, la mejor reforma en los distintos temas. Entonces, claro, si no les gusta esta reforma, los colombianos quisieran escuchar en los debates en el Congreso, bueno, mi propuesta es esta, mi propuesta, pero simplemente no ir. Es como una estrategia, concepto, como una estrategia, entonces nos quedamos sin argumentos para conocer mejores reformas. Tumbar las reformas sin proponer nuevas reformas. Es legítimo, yo creo que esto es como en el fútbol, si un equipo tiene mejor ataque que el otro y el otro tiene menos recursos, ponen 7 jugadores a defender. Si un equipo no va a jugar el partido, no es bonito, por W. no están jugando el partido, pero están arrinconando, es no ir al partido. Es legítimo la estrategia de romper el quórum. Lo que no es legítimo, por cierto, es lo que está haciendo el presidente de la República, que es a través de Twitter, y esto hay que decirlo, ayer, por ejemplo, dijo algo que es absolutamente grave, que es que los fondos de pensiones en Colombia se están quebrando. Esto es insólito que lo diga el presidente. No hay ningún signo, no hay evidencia, ni en los estados financieros, ni en ninguna parte, que los fondos de pensiones, que son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y que captan recursos del público masivamente, el público tiene depositados recursos ahí, pues que esté diciendo que se están quebrando para promover la reforma pensional. No es con mentiras ni con tergiversaciones de este tipo que se debate la reforma, como lo está haciendo el gobierno. Miren que, volviendo al tema que propuso Juan Eduardo para el debate, que también hay una discusión ética, ¿no? Nosotros votamos por un Congreso de la República para que debatan y se discutan las reformas. Entonces, ¿hasta qué punto la ética es elástica dentro del Congreso de la República Volvemos y a la de los propuesta congresistas? En el Congreso y en el gobierno, bueno, porque si el debate se va a hacer con mentiras, pues eso no tiene nada de discusión. Ahora, mire que Los últimos segundos que me tengo sobre esta reforma ya hay cosas más o menos en consenso. El pilar solidario, la diferencia es cuánto y no. Y la posibilidad de que se conserve un sistema mixto, digamos, que haya un porcentaje de aporte al sistema pensional público y el resto al no privado. Es mixto porque el Sobre eso 90% de los trabajadores solo estarían en Colpensiones, Jorge. Esa es la discusión, precisamente. Si el 90% de los trabajadores solamente están en Colpensiones, ¿de qué sistema mixto estamos hablando? Decíamos hace algunos minutos en nuestra primera parte de la mesa ancha que íbamos a tratar ahora aquí en el sofá, una de las noticias más importantes del día que sin duda alguna va a ser la elección de la fiscal, si es que realmente ocurre hoy. Jorge, lo que ve uno, quiero comenzar el tema con usted, es que, por ejemplo, unos Twitter muy desafortunados del esposo de la candidata Amalia Pérez le pueden hacer perder ventaja en esta elección, ¿o no? Pues, Juan Eduardo, la reportería que han hecho algunas personas que tienen fuentes en la Corte Suprema de Justicia de algunos medios es que sí, que a algunos magistrados esos tweets del esposo de Amelia Pérez molestaron bastante y eso indica que, por ejemplo, el nombre de Luz Adriana Camargo haya empezado a sonar. No olvidemos que Amelia Pérez ya ha sacado 2 veces la mayoría y siempre ha estado ahí de segunda Luz Adriana Camargo. Pero al parecer esos tweets no gustaron en algunos y ella estaría ahí. Qué bueno que la Corte Suprema hoy no sorprendiera, eligiera fiscal. Yo me quedaría tranquilo con cualquiera de las tres. Las tres es idónea, las tres han mostrado señales de independencia y qué bueno que la Corte pasara esa página y eligiera hoy fiscal y empezáramos un nuevo ciclo institucional en la Fiscalía. Juana, si estuviéramos, digamos que en elección del Papa Francisco, uno diría, hay humo gris, por lo menos en la última votación del 22 de febrero. ¿Habría humo gris hoy ojalá podamos llegar a humo blanco? Yo lo veo complicado, ¿no? Porque siempre la Corte está
encontrando Perdóneme, algún pero en la problema. votación pasada de la Corte subieron... 13, pero es Subieron a posible que ya haya perdido esa mayoría Es que probable, tenía Amalia Pérez, lo que complejiza otra vez la situación. Otra cosa que complejiza la situación y que yo creo que es importante hablar es el voto en blanco. O sea, una terna que ya está aceptada, ¿no? 3 candidatas y sigue habiendo voto en blanco. Entonces yo me digo, ¿hasta qué punto debería seguir existiendo el voto en blanco en esas elecciones, ¿no? O como ha dicho Rodrigo Prime, el voto secreto debería ser un voto público también. Sí, a mí eso me sigue generando, digamos que una serie de dudas frente a la elección del fiscal, que yo creo que hoy no tendremos fiscal, realmente. Julio, su ojo avisor, ¿qué le indica? Pues estaba muy cerca Amelia Pérez de ser la próxima fiscal. Esos trinos yo creo que... Yo sé lo que creía, yo pensé que este jueves íbamos a tener fiscal, pero esos trinos definitivamente yo creo que le dañan el caminado. No porque ella sea responsable de los trinos, porque los hizo pues el señor esposo, pero no olvidemos que esto al final es un tema también político. Y pues el señor esposo de ella, no solamente, que esto también nos ha dicho mucho, pero es importante, no solamente es el cónyuge, sino también es fue directivo de la fiscalía, ¿no? Fue directivo del CTI en Medellín. Entonces, digamos que eso da indicios de que de pronto, ojalá no fuera así, pero de pronto pueda tener influencia sobre las opiniones de su esposa como fiscal. ¿Pero Y usted las- no cree que haya elección hoy, que haya definición en la De elección? pronto no, yo creo que se le pudo haber dañado la elección El a Amelia caminado. Pérez, sobre todo por unos trinos que son los más delicados. Pues el señor tuvo un comportamiento, digamos, bastante exótico en Twitter, pero hay unos trinos en donde se refiere específicamente al caso más importante que hay, el caso judicial quizá más importante que hay en el país hoy, que es el juicio de Nicolás Petro, y él básicamente dice, ya, digamos, lo absuelve, y eso pues genera suspicacias. ¿Cuáles son las garantías de que vamos y a tener Amelia un Pérez juicio? también tiene el problema y es que en el periodo cumpliría la edad de retiro forzoso de 70 años y le quedarían como unos meses. Y eso implicaría un conflicto al final de su mandato porque entonces habría que nombrar a otra persona y yo creo que eso también está haciendo ruido un poquito últimos para la segundos. elección. Yo quiero insistir en que ninguna mujer es responsable de las opiniones de su marido. Seguramente a un hombre fiscal, si su esposa hubiera trinado 10.000 barbaridades, no le estarían recriminando lo que sí le recriminan y nos recriminan a nosotros las mujeres. Wow, Y señores. siendo mañana 8M además, deberían pensar en eso. ¿Que vamos con todo mañana o no? Con toda.